Alabanza, Señor. Miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formarán. Cantarán de dulce amor que hasta el cielo nos llevó, y el cantar del coro aquel no tiene igual. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. Claras voces sonarán y los santos cantarán la victoria ya obtenida sobre el mar. Ningún ángel se unirá, solamente escucharán, aleluya, todo el cielo llenarán. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. Notas tristes no tendrás, sino melodías y paz. Aquel coro en sus hosanas al cantar será siempre su canción, alabando al Redentor. Aleluya, nuestro Rey tributo dan. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, por cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. Alabanzas. Sea la gloria, sea la honra, alabanzas a ti, oh Dios. Al que está sentado en el trono y el Cordero, sea el honor
Debido pues a todas las necesidades que todos tenemos necesidades. ¿Y en nuestras familias hay necesidades? ¿Anhelamos la respuesta de Dios? Amén. Entonces, esta predicación le puse ese nombre, la respuesta de Dios, porque Dios en su amor, en su justicia, en su misericordia y en el conocimiento de nuestras necesidades, plugo suplir esa respuesta en su palabra. Y vamos a entender solamente hasta el final cuál es la respuesta de Dios. Entonces nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 23, dice el apóstol Pablo, dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Amén, amén y amén. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, amén y amén. Y en esta cobertura ya nos hizo vencedores de muchas cosas. Porque si fuéramos flacos, ya somos más fuertes que un hombre que tenga entendimiento sin Dios, que tenga un comportamiento sin Dios, porque estamos amparados y socorridos todo el tiempo por Él. ¿Por qué es necesario? Porque dice acá el apóstol Pablo que predicamos a Cristo crucificado. ¿Sí? Miremos qué dice. Y sabemos que en Él se encierra no solamente nuestra victoria, no solamente el entendimiento de lo que somos, sino esa aclaración de lo que es el reino de Dios, de lo que el Señor nos permite tomar aquí de su reino y de lo que nos dará cuando partamos de este mundo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén, amén y amén. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Para qué? Por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén, amén y amén. Y esa promesa la tenemos, ¿cierto? Y la hemos probado. Dios mismo ha dado testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que recibimos ese espíritu de adopción de hijos, por medio del cual clamamos: Abba, Padre. Gracias, Padre Celestial, Señor. Entonces recordemos nuevamente qué hizo el Señor en la cruz. ¿Sí? Sabemos que la muerte en la cruz no solamente era el peor escándalo, la peor vergüenza, ¿sí? Sino que en él se encerraba un castigo bastante terrible, ¿sí? Y ese castigo, debido a los pecados y debido a la condición humana, tuvo que darlo el Salvador por nosotros, ¿sí? Entonces, por eso no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, porque dio el pago máximo, ¿sí? Así, si viniera un homicida, si viniera un hechicero, lo que sea a la iglesia, por el solo hecho de venir, ya la condición del pago es declarada para él, de esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el pecado de esa persona. ¿Sí? Si viniera una persona que nunca ha ofendido a su prójimo,
que no ha robado quizás, que de pronto no ha cometido cosas graves, pero que igual no conoce a Dios y es ignorante de su palabra, tiene la misma cobertura. ¿Sí? La misma cobertura. Porque por eso Él nos midió de una manera igual. Igual. Y todo para que recibiéramos una bendición que Él ya había declarado desde ese santo embajador Abraham, ¿cierto? Para los gentiles. Y entonces, ¿para qué? Para que los gentiles y el pueblo judío, el pueblo de Israel, fueran uno solo. Es decir, entráramos en la misma heredad de nuestro Señor y Salvador. En la misma dispensación de salud, porque la salud viene de los judíos. Sigamos aclarando, porque me gozaba yo porque en la administración, el pastor Oscar hablaba bastante de esto, y en los coros se hablaba mucho de esto, ¿sí? Y por eso es necesario que entendamos todo lo que ha pasado en la cruz como respuesta de Dios para cada necesidad. Más adelante lo vamos a entender. Filipenses. Dos. Desde el verso 5. Alabanzas, Padre Celestial, Dios, Señor, honra y gloria a tu nombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Amén, amén y amén. Sin embargo, se ha anodado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado, ojo con esta palabra, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el 9. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Y gracias a ese nombre que es sobre todo nombre, estamos hoy en pie, estamos escuchando, entonamos unos coros, podemos dirigir una oración, podemos pedir el socorro, podemos disfrutar de su presencia, podemos pedir sabiduría, podemos clamar por tantas maravillas. Porque todo este libro, el hecho de que está aquí en nuestras manos, es debido al nombre del Señor, de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Y entonces, todo el reconocimiento que el Señor tiene aquí en esta palabra, lo que nos cuenta aquí el apóstol Pablo, porque ¿qué pasa si hubiera habido dos dioses? Porque él dice aquí la palabra que él, como forma de Dios, siendo en semejanza de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces lo que nos cuenta el Evangelio, nos dice el Señor que Él, la obra que el Padre le había encomendado hizo. Y que mientras el Padre obrara, Él obraba, ¿cierto? Que todo lo que le agradaba al Padre, Él lo hizo, ¿cierto? Y que Él no tiene esa doctrina como suya propia, sino el Padre se la dio, ¿sí? Y entonces ahí muestra toda esa sumisión que tuvo como hijo hallado en la condición de carne. Por eso oraba tanto, por eso pudo mostrar esa gloria majestuosa de Dios, porque Él mismo se humilló para que el Padre fuera ensalzado, fuera exaltado y pudieran ver la gloria de Él. Porque hasta sus discípulos, en esas formas tan particulares como Él se manifestó, se mostró, sus discípulos vieron su gloria, ¿sí? Y cuando habían sanidades, según lo cuenta la palabra, muchos glorificaban a Dios por ese tipo de sanidades, porque estaban entendiendo que era Dios. Aun cuando Nicodemo de noche va y le busca, le dice: sabemos que has venido de Dios, que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces
si Dios no fuera con él, ¿sí? Porque él en ningún momento tomó esa gloria para sí, sino la reconoció para Dios, ¿sí? Entonces miremos cada uno nuestra condición, porque aquí está la victoria en este verso, en la humillación, ¿sí? ¿Cuál sería la humillación? Porque como lo hablaba en la predicación pasada, podemos saber la palabra, ¿sí? Conocer el texto, lo que dice la palabra, pero si no tenemos esa humildad de reconocer que es el Espíritu Santo quien ministra esa palabra, nosotros podemos usarla para mal, según nuestro parecer, ¿sí? Pero si remitimos que el bien que hemos recibido de Él lo debemos nuevamente devolver a Él para que Él lo ministre, verdaderamente habrá una ministración en el Espíritu, habrá un testimonio de Dios, habrá un milagro, habrá una sanidad, habrá algo que glorifique a Dios, ¿sí? Y entonces dentro de esa humillación, primero está el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de que Dios es sobre cada uno de nosotros y que Él está en los cielos y nosotros en la tierra, ¿sí? Entonces cuando Él reconoce, cuando nuestro Salvador reconoce esa condición, toma esa forma de siervo, ¿sí? Porque Él dejó su reino, el reino que estaba junto a su Padre, para venir acá, ¿sí? Y sabía que venía a vencer al mundo, ¿sí? Y sabía que solamente Dios podía vencer el mundo, solamente Dios, que era el único que podía dominar sobre todo lo que el mal había sembrado y había ganado sobre la creación de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando reconoce esa condición, se humilla a sí mismo, toma esa forma de siervo y entra en esa obediencia, ¿cierto? Porque entonces dice la palabra, allá dice en el libro, en la cabecera del libro, está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Amén, amén y amén. Efesios 2, por favor. Sí, amén. Efesios 2, verso 16. Alabanzas, Rey de Reyes. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén, amén y amén. Por eso el que se aparta, dice la palabra, no agradará a mi alma, ¿sí? Por eso dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por eso el que está en el Señor, está en el Padre, y el Padre en Él lleva fruto, ¿sí? Y entonces automáticamente lo de Dios llama a lo de Dios. No es ninguna ley, es amor, es necesidad, es hermandad. Es necesario morir al yo para que viva el nosotros, ¿sí? Lo común, lo que debe ser de edificación común. Hasta el 18. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén, amén y amén. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Entonces miremos qué pasó en la cruz. Tantas cosas que ya por la palabra son recordadas en este momento, ¿no? Reconciliación, paz, hacernos uno, porque la iglesia y Cristo deben ser uno solo, ¿sí? Y entonces por eso habla de los unos y habla de los otros, ¿sí? Que perdonemos los unos a los otros, los que ya se supone que por el tiempo, por el conocimiento, por la madurez, por el entendimiento, por la sabiduría, por la virtud, tenemos ese entendimiento, esa capacidad de Cristo en nosotros para perdonar, para esperar,
para edificarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros, para todas las cosas que manda la palabra en cuanto a esta parte. Y para que todos tengamos esa misma entrada al Padre por un mismo Espíritu. Porque ¿en qué podríamos condenar a nuestro hermano o por qué podríamos menospreciarlo? Si yo tengo entendimiento de unas cosas y mi hermano de otras, ¿sí? Y todos somos útiles en el cuerpo. Eso la palabra por todas partes nos lo muestra. Colosenses 1. Dice, y por él reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén, amén y amén. ¿Y entonces los santos han creído que vienen de arriba? ¿Por qué el silencio? ¿No nacimos todos de nuevo? ¿No nos fue traído esta buena nueva de lo alto? ¿Sí? ¿No nos fue anunciado ese reino de Dios? De Dios, de arriba. ¿Sí? ¿No nos llama la palabra que busquemos lo que es de arriba, lo que es de Cristo, lo que pertenece a Él? Y entonces cuando llevo esta palabra, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Hasta el 23. A vosotros también, gracias Padre por recordarnos, Señor Dios Altísimo, de dónde salimos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en las malas obras. Así reconocemos, Señor. Ahora, empero, os ha reconciliado. Alabanzas, aleluya, aleluya, Señor. Gracias por habernos recordado esta palabra el día de hoy, Señor. En el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos, amén, y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, amén, amén y amén. Alabanzas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén, amén y amén. Gracias. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Santo Embajador. Gracias, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es necesario, primeramente, que ese fundamento esté en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que el Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo y creído. Y entonces, miremos todo lo que nos dio el Señor en la cruz, con ese sacrificio por esa preciosa sangre. Reconciliación, santificación, limpieza. Y hacernos irreprensibles, perfectos. Porque se supone que si a alguien no se le puede reprender en nada es porque está totalmente cumplido. ¿Sí? ¿Por qué es necesario predicar a Cristo crucificado? Porque si no se entiende que ahí fue consumado, primeramente,
la voluntad de Dios y segundo, la condición del hombre. ¿Sí? Porque yo insisto y a veces hablo estas cosas. Y el que tiene entendimiento y sabiduría entiende. A una persona que llega por primera vez, ¿de qué le podemos pedir que se arrepienta? Si no ha llegado el Espíritu Santo todavía a su vida, que es el encargado de hacer esto. ¿Cómo se va a arrepentir de cosas que ni siquiera entiende por qué suceden en él? Porque es que el arrepentimiento es con un entendimiento. Porque la tristeza que viene de parte de Dios es la que da una enmienda saludable. ¿Sí? Amén, no un remordimiento. Porque la palabra que exalta verdaderamente el arrepentimiento nos la dice el rey David. Cuando él dice, desde el vientre de mi madre fui engendrado con pecado. O sea, le está pidiendo al Señor que desde ahí arregle todas las cosas. No por una acción que él hizo, sino desde ahí, Señor, en pocas palabras, nací así, Señor. Arréglalo desde ahí. Lo que haya hecho de bien, ¿de qué me gloriaré, Señor? Si quizás fue tuyo, Señor. Si quizás fue por mi propio beneficio. Pero desde ahí, Señor, arregla las cosas. Desde mi nacimiento. Por eso es necesario, por eso dice el Señor, que es necesario nacer de nuevo en el Espíritu y en el agua. Para poder entrar a las promesas, para recibir lo que el Señor hizo y para poder entender esa voluntad majestuosa de Dios y la condición humana, porque ella cada día nos la muestra, ¿sí? Que el que de pronto no erra en las cosas que normalmente vemos, pero de pronto tiene un juzgamiento allá en su corazón, un convite, tiene prejuicios y tiene adversidad en su corazón, ¿sí? Así no se le vean absolutamente nada malo, ¿sí? Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alabanza, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces nos dice el santo embajador Mateo, capítulo 16. Alabanzas, aleluya, aleluya, Señor, gracias, gracias. Gracias, majestad divina, por tu inmenso amor y misericordia. 16, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, amén y amén. Hasta el verso 25. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Amén, amén y amén. Y entonces, en este acto tan majestuoso, tan maravilloso, de poder entrar en espíritu y en verdad, de orar por Espíritu Santo, para ponernos delante de la presencia del Señor, ¿sí? Para no pedir como nos parece, ¿sí? Ni siquiera pedir, Señor, quita esto de mí, ¿sí? Porque al mismo apóstol nos da ese ejemplo. Él decía, Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le da una respuesta de por qué está ahí ese aguijón, ¿sí? Que le baste la gracia del Señor, ¿sí? Para que no se mucho, no se hinche, no se crezca, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos todo lo que, esos son unos pocos versos, mis santos, de lo que nos muestra aquí el Señor de la cruz, ¿sí? De la obra de la cruz. Y si cada uno de nosotros toma esa victoria que hay ahí, esa virtud que hay ahí, esa obra que hay ahí, ¿sí? Ese galardón que hay ahí, puede entender no solamente su condición, ¿sí? Sino la de su hermano.
la de su prójimo, la del que está al lado, ¿sí? Porque por eso dice el Señor, saca primero la viga que está en tu ojo, para que después veas bien de sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Alabanzas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre de la Gloria, Señor. Hechos 3. Hechos 3. Desde el verso 2. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Acá yo hago una pregunta. ¿Cuántas cosas heredamos de nuestros padres? Carácter, palabras de maldición, malos genios, malas actitudes, rencores, etcétera, 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 etcétera. La pregunta del millón, con aconsejarlo, con decirle, con requerirlo, con amonestarlo, ¿podremos cambiar eso? Bien. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabanza, Rey de Reyes. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Padre Celestial, Dios, Señor. En este santo embajador estaba todo el fundamento de lo que les acabo de leer. Totalmente, ¿sí? Aquí no lo describe la palabra, pero sabemos que por el Espíritu Santo es ministrada una sanidad, ¿sí? Por eso le dijo a él, le pidió que lo mirara, y hallaron en él esa fe para ser sano, y entendieron la condición en la que se encontraba, ¿sí? Y entonces lo toman, declaran la palabra y lo toman de la mano. O sea, le hacen un acompañamiento, ¿cierto? Se ponen con él, lo ayudan, toman parte de esa carga que es él para poderlo levantar, hasta que fueron afirmados sus pies y sus tobillos y pudo hasta brincar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios aquí? Todo se encuentra en la obra que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro compromiso, nuestra forma de glorificar a Dios, de agradecerle al Señor, es tomar de ese fundamento, no solamente para nosotros, sino también para otros. Pero entre tanto que algo falte en nosotros, desafortunadamente no se muestra esa virtud, ¿sí? Por eso habla el Señor de que lo cojo no se salga del camino, o sea que tiene tendencia, ¿sí? De que el pábilo que humea no sea apagado, de que la caña cascada no sea quebrada, ¿cierto? Entonces, la respuesta de Dios para muchas de las cosas que nosotros pedimos se detiene precisamente porque falta algo.
algo de entendimiento, algo de conocimiento, o quizás para muchos falte mucho. Quizás para algunos ni siquiera tengan en reverencia la palabra del Señor, ni siquiera la hayan conocido, ni siquiera la hayan podido reconocer por el testimonio que les dio a sus vidas, ¿sí? Porque quizás tienen un velo aún. Y entonces lo único que tienen y lo más cercano que tienen al Señor, a la palabra, al testimonio del Espíritu Santo, a la obra de Dios, puede ser cada uno de nosotros, ¿cierto? Y si nosotros tenemos una falla, si nosotros tenemos una falencia, o una, o dos, o tres, o cinco, ¿podrá mirarnos para esperar de nosotros algo? ¿No dice la palabra que lo primero que hizo el Señor fue convertir en agua el vino? ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en Él, ¿sí? Porque ellos ya tenían mucha palabra, conocían los decretos de los profetas, inclusive muchos lo estaban buscando ya. Por eso se allegaron a Juan el Bautista y muchos sabían que venía el Señor. Por eso cuando los primeros que lo oyeron dijeron, no, llegó el Mesías, vamos, ¿sí? ¿Lo estaban buscando? Claro, lo estaban buscando. Creían en el anuncio que había por la palabra, lo estaban esperando, tanto así que sabían que ese era el tiempo, ¿sí? Pero nosotros en nuestro tiempo somos apresurados y pretendemos hacer cosas que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Porque nos parece que tenemos un conocimiento y en eso truncamos la gloria de Dios muchas veces. Porque miren lo que dice ahí, Él no dice que se postró ante ellos y los alabó y los glorificó, no, daba voces y daba la gloria a Dios. O sea que tenía fe, ¿sí? Tenía fe. Y tenía entendimiento que todos los que entraban en el templo usaban de misericordia. Por eso sabía que ahí podía tener una limosna, un sustento. Porque podían verlo y conocer su condición y compadecerse de él, ¿cierto? Él no dice que estaba en una plaza pública, ni a las afueras del camino, ni a las orillas del camino. Estaba ahí, en una condición de enfermedad, desde que había nacido. Entonces, la respuesta a muchas de las cosas que nosotros pedimos parte de este fundamento, de entender lo que en la cruz fue consumado para nosotros. Y entonces escuchamos de la potencia del Señor Jesucristo, ¿cierto? De la sabiduría del Señor Jesucristo, de las bendiciones, de la promesa y de la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? De la condición, de la humillación, del reconocimiento y de la obediencia. Escuchamos de la reconciliación, la paz y una entrada por el Espíritu al Padre. De la santificación, de la limpieza, de la libertad, de la obediencia y el ser fundados por Él y que el fundamento de Cristo esté totalmente en nosotros. Si hay alguno que tenga todo esto y me dice que todavía no va a recibir una respuesta de Dios, no existe. Pero si hay algunos que estamos clamando y tenemos respuestas ahí todavía en el aire, es porque faltan algunas cosas, ¿sí? Un carro por completo que esté con gasolina, con toda su parte funcional perfecta, pero si le falta la batería, con ese carro no vamos a ninguna parte. Empujado no funciona, ¿sí? Por una sola cosa que falte. Y esa debe ser motivo para indagar más, para recibir más, para buscar más, para procurar el reino de Dios y su justicia, para que todas las añadiduras y esa abundancia que hubo en estos santos embajadores también abunde en nosotros. Porque de Él, Dios vivo, recibimos el nombre que es sobre todo nombre y el Espíritu Santo por medio del cual hemos clamado, Abba Padre. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento les ha multiplicado, mis santos. Honra y gloria a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén.